Hola a todos, bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo. Me encuentro en el aeropuerto internacional de Miami. Estoy desde aquí volviendo a Quito después de conocer las instalaciones de carga de Avianca Cargo aquí en este aeropuerto por temporada del Día de las Madres. Acompáñenme en este reporte de vuelo que espero que les guste mucho y les prometo dos cosas. Primero, un avión que ya lo he volado antes, pero un avión que no les he mostrado antes el reporte de vuelo, ya lo van a conocer más adelante. Y segundo, muchos aviones. Llegué aquí en el aeropuerto de Miami, ver aviones, puedes estar horas y horas viéndolos. Así que bienvenidos a este reporte de vuelo. Acompáñame, va a haber mucha información, les voy a comentar algunos detalles de cómo es la conexión, porque voy desde aquí de Miami, voy a Bogotá, y de Bogotá conecto aquí. Con todos esos detalles les voy a enseñar cómo es este proceso y cualquier otra consideración que ustedes necesitan saber para volar en esta ruta o en cualquier otra ruta de vía Bogotá de forma internacional. Así que acompáñame a este reporte, no te olvides darle like, comentar qué te parece este video. ¿Has conectado alguna vez en el aeropuerto de Bogotá? ¿Cómo ha sido tu experiencia conectando en vuelo doméstico o en internacional? Todo lo que tú quieras, coméntalo aquí abajo, suscríbete, dale like, comparte y sígueme en todas mis redes sociales como Nicolás Lareno. Bienvenidos a este nuevo reporte de vuelo desde Miami. Primera información, si ustedes van a volar con Avianca, lo encuentran aquí en el aeropuerto internacional de Miami, puerta 28 y puerta 29 para encontrar sus counters de chequeo. Vamos para adentro. Estamos ya en los counters de Avianca. Vamos a primero a imprimir los bags de la maleta porque voy a chequear una maleta y con eso ahí sí nos vamos ya directamente a la sala de embarque. Esto es muy fácil, pones tu pasaporte aquí, te va a leer y te encuentra de una tu reserva y te imprime tus pases, te imprime, más que nada te imprime lo que es los tags para que la maleta se vaya. Listo, pegas ahí tu tag y vienes a hacer el drop off del equipaje aquí directamente, esperas un ratito y te vas. Listos, entregados el equipaje. Les quería recomendar aquí, no se olviden, nunca está de más preguntar si es que el equipaje va chequeado hasta el destino final. En mi caso sí, Miami, Quito, y en Bogotá a la escala me conectan automáticamente el equipaje hasta mi destino final y no tienes que preocuparte de recogerlo en ningún momento de tu viaje. Pero pregunta, porque a veces puede ser que compraste el pasaje en alguna página web con algún descuento y podría ser que están en reservas diferentes. Si fuera el caso, hay la posibilidad de que te toque retirar tu equipaje en tu escala intermedia y volver a chequearlo con la misma aerolínea, o si en tu caso puede ser también otra aerolínea. Así que mucho ojo a eso, siempre estén seguros que su equipaje va a llegar con ustedes al destino final. Vamos ahora caminando a los filtros de seguridad. Aquí vemos que chequea Lufthansa, Swiss. ¿Qué más tenemos por acá? Y ya estamos llegando a la zona de chequeo. Parece que no hay mucha gente y debería ser medio fluido el proceso. Ah, no, sí hay gente. Olvídenlo, sí hay gente. Yo calculo que será unos 30 minutos. Listos, hemos pasado filtros de seguridad. Exactamente 35 minutos. No está tan mal, tampoco está wow, pero es un tiempo bastante aceptable si consideramos que a veces te puede tomar 1 hora y media una vez en Orlando. Así que ahora vamos a buscar nuestra puerta de abordaje, que todavía no sé cuál es, pero ya vamos a buscar alguna pantallita para ver hacia dónde vamos. Aquí está la pantalla y aquí está nuestro vuelo, puerta J12, el vuelo Avianca 007, muy buen nombre, al puro estilo James Bond, hacia Bogotá. Así que vámonos a la puerta J12 y aquí operan varias aerolíneas. Mencioné Avianca, también veo que está Turkish aquí como las aerolíneas que operan. Vamos a ver qué otras novedades vemos por acá. Ahí veo un 767 de LATAM. Ya vamos a buscar una ventanita para empezar a ver aviones. Aquí están las salas VIP, esta es la de LATAM. También por aquí, por lo que veo, se entra a la sala VIP de Avianca, que es relativamente nueva, hace unas semanas recién la abrieron. Personalmente, al menos a mí, me gusta mucho esta terminal del aeropuerto de Miami. No sé ustedes, pero me parece que se ve bastante bien, es amplia, techos súper altos, bastante iluminado con unos ventanales gigantes, se ve bastante moderno. Me gusta pasar por aquí en Miami, por la terminal, este lado que son las J, me gusta bastante. No sé ustedes, ¿qué opinan? Déjamelo saber, ¿qué opinas de esta terminal en los comentarios? Ya vi nuestro avión, no se imaginan lo que nos va a tocar a continuación. Solo les puedo decir que no es un Airbus. ¿Qué avión será? ¿Qué avión será? ¿Qué avión será? Mire. Volamos en Boeing 787 Dreamliner desde Miami hacia Bogotá y nos toca el que tiene esta pintura especial, que es la pintura verde por los esfuerzos de Avianca para ser una empresa sostenible y cumplir
con el planeta. Ahora vamos a dar un vistazo al avión. Miren esas alotas. Déjenme decirles que cuando vi que era el 787 hoy, lo primero que hice fue buscar una ventana. No me importa qué ventana, pero tiene que ser ventana. A ver, vine a caminar un poco por acá para ver si vemos aviones. Está a reventar esto. No hay una silla, así que ¿para qué me voy a buscar donde sentarme? Mejor me voy a ver aviones. Ya mismo empieza el embarque. Estoy a 1 hora que sale el vuelo, así que el embarque va a empezar ya mismo. Y de aquí, por ejemplo, está saliendo el vuelo de LATAM directo hacia Quito. Vamos a ver qué más hay por acá. Ahí está el avión, el Airbus 320 que sale hacia Quito. Y por acá tenemos una fila enorme de un vuelo que parece que es de TAP. Sí, TAP Portugal. Está a reventar. A reventar. Lamentablemente no se le ve bien, pero aquí tenemos un avión de Virgin. No es un cromo tan fácil de encontrar. Vamos a ver si lo podemos ver un poco mejor. Un 777 de Air France también está por acá. Hay un avión de Lufthansa que traté de buscar, porque fui hasta el fondo de la terminal, busqué, que quise verlo y no se dejó. Bueno, por ahí está la colita de un Lufthansa. Un 320 de Avianca esperando su próximo vuelo. Por acá que hay, veo una cola de un LATAM, sería un 787 tal vez, y un 737 de Copa por acá. Y recuerden, amigos, abordar solo cuando llamen a su grupo. En Avianca es por grupos, como la gran mayoría de aerolíneas. Solo haz la fila cuando sea tu momento de abordar. Yo ya estoy abordando porque ya me toca. Abordando el avión. Estuvo ahorita algo muy bonito que no había usado. Es el... ¿cómo es? Abordaje con reconocimiento biométrico. Pones tu cara, ya no te revisan pasaporte ni vas a abordar nada. Y con tus datos biométricos de tu cara puedes abordar el avión. Bastante nuevo eso para mí. Creo que no lo había usado antes. Vamos a volar en un wide body, un avión de doble pasillo 787-8. Hola, buenas. Juliet, J. Por el segundo pasillo hacia atrás. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Y bienvenidos al Boeing 787 de Avianca. Yo estoy en la fila 10, asiento J, que es la hermosa ventana. Ah, qué hermoso que es volar en un avión de doble pasillo. Es otra cosa. Miren los asientos. Tiene todavía estos asientos de los 787 de Avianca. Tienen pantallitas individuales y vamos a seguir viendo los asientos. Tenemos la pantallita, después vamos a ver qué tiene disponible. El asiento aquí para dejar tus pertenencias un rato. Mesita para el servicio. En el caso de que hubiera servicio, en este caso el servicio será de pago, que ya vamos a ver ahorita. A ver, vamos a ver cómo está el tema del servicio de las compras a bordo con Avianca. A ver los precios. $9, un sándwich de fogacha, no me salió el italiano hoy. Un croissant de doble jamón y queso, $8. Sándwich de carne desmechada, $9. Y en combo, bebida y el sándwichito, desde $11.50 según el sándwich que tú elijas. Si quieres con papitas también, $14.50. Así también tienes los fideos, lo clásico. Hay otros packs, también una cerveza con acompañante, $9. Un pack un poco más avanzado. El snack box dice que se llama, $3. Está bueno, viene varias cosas y una cerveza. Ese precio creo que está bastante... Ah, no, acá, perdón. $14 del snack box. Ahí siguiendo en $14. Ha cambiado bastante el menú, hay más combos que artículos individuales de lo que veo. Bueno, de todo puedes comprarlo por separado, pero ahora lo venden también en combos. Un café, $3. Un café negro, $3, 4 hasta $4 el café colado. Un café colado, ok, muy bien.
Una agüita, $4. Una Coca-Cola, $4 también. Y si quieres algo de licor, una cerveza 7, una mini botella de whisky, $9. Bueno, si es que quieres hacer upgrade, en este caso no aplica porque estamos en el 787. Y ese es el menú de servicio a bordo pagado. El buen safety car del 787, mismo formato de la cartilla de seguridad de los Airbus, igualito, obviamente solo ajustado a lo que es el 787 y sus respectivas salidas de emergencia y características. Vamos a hablar ahora de los asientos. Se reclinan para que vean cuánto se reclina. Ese es el espacio de reclinación. Tiene esto para apoyar el apoyacabezas. Y me parece que estos asientos ya los están cambiando, si no me equivoco. He visto fotos de otros 787 de Avianca ya con los otros asientos más parecidos a la familia Airbus 320. Y bueno, pantalla de entretenimiento que veremos más adelante. Ya les voy a mostrar qué tiene de contenido. Y ahora, miren esta vista, miren esta vista. Miren esa bestialidad. Miren ese tremendo motor. Aunque han dado bastantes problemas últimamente los motores del 787, pero igual es un hermoso motor. Miren esa ala. Solo acuérdense, más o menos, tengan idea de esta perspectiva. Miren dónde está ahorita una parte del motor donde empieza, digamos, donde se sostiene el motor, hacia la punta del ala, hacia el wingtip. Y después cuando estemos en vuelo van a ver la diferencia. El ala va a estar como por acá arriba más o menos. El wing flex o la flexibilidad del ala es increíble en este avión. Le vamos a ver casi por arribísima. Eso va a ser muy chévere de ver. Aquí está el panel. Aquí tú abres o cierres para que salga el aire. La iluminación que la controlas desde acá abajo. Bastante estándar, pero miren los compartimientos. Lo increíble de este avión, lo hermoso, es todo el espacio del compartimiento superior. Y aquí lo normal, en este caso las maletas, no es ponerlas acostadas como ven ahí, sino ponerlas así, paradas, porque en teoría así entran y así permite que más maletas entren. Así que ojo ese dato, si vuelan en 787 tienen que ponerlas como en el fondo, miren, así. Ellos sí saben cómo se pone la maleta. Si tú pones la maleta así acostada, está mal, tiene que ser en la otra posición para que entre más maletas y así se aprovecha más del espacio. Un recorrido por el avión antes de que lleguen más pasajeros. Aprovechemos para que lo vean un poquito cómo es el avión por dentro también y lo puedan conocer mejor. Estamos haciendo el reabastecimiento de combustible y les solicitamos permanecer sentados con el cinturón de seguridad desabrochado. En la botana encontrarán el número y letra de sus asientos. Y obviamente en un rato estaremos jugando con el botoncito de opacamiento del 787, porque si ustedes se fijan no hay persiana, no puedes bajar nada, aunque ahorita le puse un poco de filtro, miren, le puse todo el filtro y cambió, se hizo un filtro azul, no sé si lo notan, pero le quito y en teoría va cambiando y tiene un filtro, me encanta. Otro detalle, tienes puerto USB en los asientos, al menos en esta versión del 787, con estos asientos. Datos de nuestro vuelo, tiempo total estimada 3 horas, vamos a recorrer 2.522 kilómetros, es lo que vamos a estar volando el día de hoy. Estimamos llegar a las 6:20 de la tarde. No había visto esta importante aclaración. Dice, hoy vuelas en un 787 que se suma a nuestra flota. Este avión aún no cuenta con los asientos definitivos. Estamos trabajando para que en el futuro puedas disfrutar de asientos nuevos. Interesante, importante aclaración. Y un dato interesante de este avión. Tiene 11 años desde su primer vuelo y voló inicialmente para Norwegian y después pasó hacia Avianca, ahora con matrícula November 799 Alpha Victor. Y tiene una capacidad actual con la configuración que les he mostrado de 259 pasajeros. Entonces asumo que estos asientos son los que originalmente Norwegian tenía instalado en sus 787s y este avión pasó a Avianca. Y este avión, como ustedes lo ven en este momento, llegó a Avianca en enero de 2024. Así que está hace menos, bueno, un año y un poquito más operando en Avianca. Y por ahora, les cuento, no tengo ningún vecino en el asiento. ¿Llegará alguien o no llegará alguien? Hagan sus apuestas, ya les cuento en unos minutos. Hablemos del sistema de entretenimiento. A ver, tenemos películas, hay de todo un poco. Tenemos series también.
puedes ver la información de tu vuelo, que ya les mostré eso hace un ratito. Y prácticamente eso es todo lo que tiene el sistema de entretenimiento en este momento, con las películas, series y el mapa de vuelo. Carlos Mariano, el primer oficial Juan Carlos Sánchez. Les compañeros de la tripulación les doy la bienvenida a bordo del vuelo 7 del aeropuerto internacional. Sí, lo sé, voy a estar jugando todo el vuelo con el botoncito para aclarar o oscurecer la ventana. Caerán automáticamente de la unidad de servicio arriba de tu asiento. Toma la más cercana o ala de la cinta. When in contact with water. Removing the life jacket from the aircraft is an offense punishable by the authorities. Alpha on land and water. If we have to evacuate, follow the light strips in the aisle or the lights at the bottom of the seats. Y ahí está el avión de Lufthansa, ha sido un 747-8. Hermoso. No hay muchos ya de estos volando como pasajeros. Thank you for your attention and enjoy your flight in the sky that belongs to all of us. Ahí está el 787 de Virgin, 767 de LATAM. Y acá veo un 330 de Aerolíneas Argentinas. El respaldar del asiento en posición vertical y el equipaje de mano y la mesa individual asegurados. Por seguridad, en caso de una evacuación, deben dejar todo el equipaje de mano en el avión. Si están usando una cobija, esta debe... Gracias por volar con Avianca. Aquí, el cielo es de todos. Before takeoff, please check that your seatage on the aircraft. If you are using a blanket, it must be folded and placed behind you. In case of cabin decompression, Miren esa joyita, un MD. Eso sí es muy exótico. Estos 737 de Eastern también, muy particular verlos, y no tiene winglets ninguno de ellos. Interesante. GlobalX, que lo vemos más o menos regular por Guayaquil en vuelos de deportación. Este es un cromo muy entretenido, Norse. No me pregunten desde dónde vuela, porque ellos vuelan desde varios lugares, no tienen un solo hub. Uy, mire. Estamos haciendo carreritas con un 380 de British Airways. Increíble, miren, estamos tan cerca, impresionante. ¿Quién pasa primero, nosotros o el 380? Vamos a ver. Se cedió el paso al 380. Ellos salen primero. Por acá un Qatar Airways 777, no, que 777, perdón, 350 y un 350 de Iberia. Un 321 de carga de GlobalX, muy interesante también. Otro 350 de Qatar. Y este 787, qué silencioso que es, que podemos hacer este video comentando cada avión que veo sin ningún problema. Y por acá, algunos aviones de American. Ahí está. Estamos atrás del 380, pero no, el 380 se va a despegar por la otra pista, de lo que veo, sí. Se va a despegar por la pista norte. Nosotros vamos por la pista sur, ya que nuestra ruta es hacia el sur. Ellos se van hacia el norte, seguramente hacia Heathrow sería lo más lógico. Uno quiere aburrirse del 380, pero nos está siguiendo, ya no es culpa.
y se fue el 380. Creo que sí vamos a despegar atrás de ellos. Obviamente con todo el tráfico que hay toca ir esperando, pero la vista es hermosa igual. Así ahorita el vidrio porque ya está activo el filtro para que no entre tanto sol en vez de la típica persiana, de estas ventanotas que tiene el 787. ¿Se acuerdan que hablamos de que tanto se flexionaba el ala? Miren, está mucho más arriba el ala, literalmente está como doblada hacia arriba, pero es muy normal en el 787 y la gran mayoría de aviones, de hecho, pero el 787 creo que es de los que más se le nota.
Aterrizados en Bogotá. 1 hora y media más o menos de conexión. Vamos a ver cómo nos va. A ver, aterrizamos 7:20, el vuelo sale 8:50. Sí, 1 hora y media de conexión. Yo creo que es buen tiempo suficiente. Vamos a ver ahora sí, en la práctica, qué tal conectar en Bogotá en vuelo internacional de un lado a otro. Y como vieron, está lloviendo en Bogotá. Conectar bastante sencillo, solo sigan las indicaciones. En nuestro caso es conexión internacional. Y tenemos que seguir recto. Y de ahí va a haber un desvío hacia la izquierda para meternos a los filtros, que es lo que nunca he entendido. Estamos en un aeropuerto, llegamos a otro aeropuerto, ¿por qué tienes que hacer filtros de seguridad otra vez? Es algo que nunca entiendo, nunca entenderé. Por ejemplo, en Panamá, tú conectas muy bien, llegas a un vuelo de cualquier lugar de América, llegas a Tocumen y sigues directo a la puerta de embarque, no tienes que filtrar. Aquí nos toca filtrar para conectar vuelos, cosas que nunca entenderé de nuestros queridos países. Y al final todo se resume en convenios y acuerdos entre diferentes países, la autoridad del país, en este caso por ejemplo Colombia, que firme acuerdos con los diferentes países para que todos demuestren que los filtros de seguridad de sus países cumplen con los estándares, los requisitos que ellos piden, y así puedas dejar de filtrar. Ojalá algún día podamos hacer eso. Y ahí está un 737 de Aerolíneas Argentinas saliendo hacia Buenos Aires. Seguimos caminando, llevamos unos 5 minutos de caminata buscando el filtro de conexión. Y aquí empieza el trauma, conexiones internacionales. Miren la filita que está. 7:35 de la noche, vamos a ver cuánto tiempo nos toma este filtro para conectar hacia el siguiente vuelo internacional, que es Quito. Ahí está nuestro vuelo a Quito, el 125, puerta A13. Tenemos que ir hasta la puerta A13 después de pasar esto. 12 minutos después hemos pasado filtro, no estuvo terrible. Creo que es bastante manejable, 12 minutos. Así que ahora sí vamos a buscar nuestra puerta de embarque para ir cerrando el reporte de vuelo hasta aquí. No creo que aplique para más, está de noche, está lloviendo, no vamos a ver absolutamente nada más. Ok, todo bien, ya estoy muy cerca de mi puerta de embarque. Bueno, tengo que caminar unos 15 minutos más, pero ya estoy llegando, son 7:48. Justo 1 hora antes está empezando el embarque, así que lo hemos logrado sin mayor problema, sin mayor preocupación. Obviamente si tu vuelo se atrasa y se va apretando los tiempos vas a tener que correr, así que yo ahorita ya voy tranquilo, relajado, voy a ir a tomar agua, a ver si como algo. Y sería todo lo que les quería contar en este reporte de vuelo. Como les prometí, un avión que no había mostrado antes, 787, muchos aviones, ese 380 estuvo espectacular. Y bueno, ya voy a despedirme de ustedes en un ratito para cerrar oficial y formalmente el reporte de vuelo. Puerta A13, 50 minutos antes de la hora de salida del vuelo, todo en orden. Ahí me estaba olvidando una recomendación. Utilice la aplicación de Avianca, que la ha mejorado bastante. Ahora, por ejemplo, tiene una sección de seguimiento de maletas. Entonces puedes ver el estado de tu maleta, si llegó en la conexión, dónde está y si ya está en el nuevo avión. Así que eso es muy bueno, úsenla, está muy interesante. Y cierro este reporte de vuelo, espero que les haya gustado mucho la información, todo lo que les compartí, las tomas del 787, el 380, estuvo muy chévere hacer estas tomas para ustedes. Y bueno, la idea era mostrarles cómo es la conexión en Bogotá. Obviamente no vamos a llegar hasta Quito en este vuelo porque ya, como les digo, está de noche, está lloviendo, no vamos a ver nada, sería una pérdida de tiempo. No quiero aburrirles más con este video. Bueno, muchas gracias por ser parte del canal. No olvides suscribirte, compartir y darle like. No te olvides seguirme en todas mis redes y nos veremos muy pronto. Chao, chao. Estamos iniciando. Y bueno, y como el reporte de vuelo era hasta Quito, lo prometido es deuda. Aquí está, les dejo el aterrizaje en Quito. Estaba bastante nublado, yo dije, cualquier rato frustramos el aterrizaje, nos vamos al aire, pero los pilotos lograron aterrizar muy bien en el aeropuerto Mariscal Sucre. Así que disfruten este aterrizaje en un Airbus 320 de Avianca Colombia en el aeropuerto de Quito. Y no te olvides de seguirme, suscribirte al canal y comentar qué te pareció este reporte de vuelo. Nos veremos muy pronto con muchos más vuelos por todo el mundo. Chao, chao.